¿Qué tal amigos y amigas? Avanzamos en los medios comunitarios de Corape a nivel nacional y llegó el momento de desarrollar la entrevista del día y para ello saludamos a nuestro invitado Giovanni Mayorga Andaluz. Él es experto en Derecho Constitucional. Señor Mayorga, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, señorita periodista. Buenos días con el público Radio Escucha. Gracias por acompañarnos, señor Mayorga. Y uno de los temas que marca la coyuntura en el país es la campaña electoral para las elecciones del 9 de febrero de 2025. Precisamente este tema es la situación del presidente Daniel Noboa, que ha generado un debate sobre la necesidad de que se acoja o no a la licencia sin sueldo. Se habla de varios temas, como que el presidente tendría su primera candidatura porque fue electo en un proceso extraordinario. Que nos despeje varias dudas, por favor, doctor. ¿Cómo sería su proceso para iniciar campaña? ¿Qué dice la norma? Bueno, en primer lugar, tenemos que indicar que ya hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional efectuado en el año 2010 de la sentencia interpretativa número 002-10-CIC-CC. En esa sentencia, la Corte Constitucional ya analizó respecto de cuál es la situación jurídica en la que se encuentran los funcionarios públicos que, como el presidente o los asambleístas, resultaron como producto de una muerte cruzada y fueron elegidos en esta circunstancia. La Corte Constitucional refirió que cuando ocurrió esto de la muerte cruzada, las personas que fueron elegidas en esa situación, como ocurre obviamente con el presidente actual y los asambleístas, la Corte indicó que no están ellos, no se puede predicar respecto de ellos la reelección, ¿no es cierto? Porque simplemente ha dicho la Corte Constitucional, ellos fueron elegidos para completar un periodo de tiempo para el cual las anteriores autoridades fueron designadas. En este sentido, entonces, es claro el dictamen de la Corte Constitucional, la sentencia interpretativa que antes referí, en el que establece concretamente que los funcionarios públicos, como el presidente y los asambleístas, que vinieron de una elección como aquella en la que se decretó la muerte cruzada, no tienen reelección, no se considera como reelección, de manera que el uso de la licencia no es posible predicar respecto de ellos. Entonces, desde este punto de vista, desde la sentencia interpretativa que he referido, es muy claro en afirmar que estos funcionarios solamente tienen que completar el mandato de sus antecesores sin que pueda predicarse entonces reelección presidencial, reelección, perdón, respecto de ellos. En esta virtud, entonces, el artículo 93 del Código de la Democracia no le es aplicable. Y este artículo precisamente que usted acaba de mencionar, si nos puede indicar qué era lo que decía, por favor. Bueno, el artículo 93 del Código de la Democracia, en primer lugar, tiene una génesis muy peculiar, ¿no? Porque la sentencia interpretativa es en el año 2010, pero varios de estos incisos del artículo 93 del Código de la Democracia fueron cambiados en el año 2020. Y en la última parte, en el último inciso del Código de la Democracia, se establece que los funcionarios que subrogan, obviamente tienen que pasar por un mecanismo de la licencia que es obligatoria, ¿no? Más sin embargo, como se ha referido hace unos momentos, ¿no es cierto? Estas dos normas, la de la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional y el artículo 93 del Código de la Democracia establecen dos cuestiones totalmente distintas, ¿no? De hecho, en el último inciso del Código de la Democracia se habla de la subrogación, ¿no? Y como habíamos dicho hace unos momentos, la sentencia interpretativa se refiere a aquellos funcionarios que acceden al ejercicio del puesto público después de un proceso de muerte cruzada. Son cuestiones totalmente distintas, ¿no? Por esa razón no se le puede aplicar el artículo 93. Ahora bien, también es claro, y también hay que indicar esto a la ciudadanía, por supuesto, porque, mire, desde el punto de vista de la legalidad, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del principio de la legalidad formal y material que llamamos los abogados penalistas, ¿no es cierto? Aunque debe existir una norma jurídica previa que establezca una infracción, ¿no es cierto? Y una sanción. Pero en el caso concreto, en este caso concreto, si supongamos, en principio, supongamos, esto es solamente un ejercicio hipotético, supongamos que fuera necesario que el presidente pida una licencia y él no hace uso de esta licencia, bueno, dentro del Código de la Democracia no existe norma alguna que sancione esta conducta de no haber requerido la licencia, ¿no? Y esto es
un aspecto determinante, porque si no existe una norma jurídica que establezca esta conducta como una falta de carácter electoral, por supuesto, y no establezca una sanción de carácter electoral, entonces tampoco pueden ser procesados ni sancionados, ¿no? De manera que también tenemos que tomar en cuenta este escenario, porque claro, muchos colegas han hecho una interpretación un poco extensiva del artículo 93 y han dicho que es necesario que el presidente requiera una licencia, ¿no? Pero como les decía hace unos momentos, si suponemos que es necesario esta licencia, cosa que en el caso concreto no ocurre por efectos de la sentencia interpretativa que he referido hace unos momentos, ¿no es cierto? Tampoco hay una norma que establezca una sanción ni establezca como conducta disciplinariamente relevante, si se quiere, para configurar una sanción de carácter electoral, ¿no? Entonces tampoco puede haber una sanción si no la piden, ¿no? Doctor Mayorga, y precisamente lo que usted acaba de mencionar le iba a consultar porque hay algunos expertos que señalan que el presidente Daniel Noboa en efecto sí debe pedir licencia para hacer la campaña electoral. Pero entonces, ¿cómo quedaría? Nada le está obligando al presidente Daniel Noboa a pedir esta licencia y él podría hacer esta campaña siendo presidente. Así es, ¿cierto? Así es, justamente eso por efectos, como le decía, de la sentencia interpretativa en donde establece un concepto muy claro de qué es lo que ocurre cuando pasó la muerte cruzada y cuáles son las funciones que cumplen los funcionarios como el presidente y los asambleístas, ¿no? Ahí se dice que ellos no son reelegidos, lo dice muy claramente la Corte, sino que dice que los funcionarios fueron elegidos para cumplir el periodo que quedó pendiente de su ejercicio, ¿no? Entonces, en este supuesto, obviamente, ya no encaja dentro del artículo 93, ¿no? Del Código de la Democracia, de manera que puede no hacer uso de la licencia y puede continuar en funciones y haciendo campaña presidencial. Obviamente que habrá unas conductas que no las puede realizar, por ejemplo, no puede inaugurar obras y este tipo de cuestiones para efectos de que no se pervierta varios de los principios esenciales que son indispensables en estos procesos electorales. Pero de ahí, como les decía, no existe una norma jurídica que sancione esta conducta, si el presidente no hace uso de la licencia. Doctor Mayorga, y a su criterio sí debería como que existir un poco más de claridad en esto que usted está explicando, porque señala que no hay una norma que sancione, en este caso, la decisión del presidente de no pedir licencia. ¿Cree que quizás hay vacíos y se debería ser un poco más claro? Porque bueno, también lo que señalan algunos expertos es que al ser la muerte cruzada una figura nueva, pues han quedado muchos vacíos legales que no conectan una idea con la otra. En eso tiene mucha razón, ¿no es cierto? Y como yo estimo que nunca se pensó que se iba a utilizar esta figura jurídica en nuestro país, pero ya vimos que la práctica ha demostrado que sí, esto es posible utilizarlo. Pero claro, como usted bien lo refiere, ¿no es cierto? A propósito de esto, hay varios vacíos legales en el Código de la Democracia en donde se establece, por ejemplo, determinados parámetros de actuación. Más sin embargo, es un aspecto esencial de que debe existir una ley previa que establezca una conducta que se presuma es una infracción de carácter electoral, en este caso, y esa misma norma tiene que establecer una sanción electoral. Pero si esto no existe, ¿no es cierto?, que es un vacío normativo, entonces no puede ser sancionado. Esto obliga, por supuesto, a que se reelabore el Código de la Democracia y que se estructure, obviamente, un tipo de falta administrativa o una falta en contra del Código de la Democracia, pero mientras eso ocurra, obviamente ahorita el presidente puede o no ejercer la licencia, ¿no? De manera que sí, como usted lo ha dicho, existe un vacío normativo, ¿no? Y entonces si el presidente de la República no solicita licencia y hace la campaña electoral, pues no está incurriendo legalmente, no está incurriendo en ninguna infracción de carácter electoral porque no existe una ley que catalogue como tal esa conducta, ¿no? Señor Mayorga, y esta situación, como usted lo había mencionado, también debería aplicarse en este caso a los asambleístas que buscan nuevamente ser asambleístas, porque en este caso usted ha indicado no existiría la palabra reelección. Bueno, exactamente se aplica la misma circunstancia a los asambleístas, ¿no? Ese es mi criterio jurídico, ¿no es cierto? Porque eh, eh, si nos guiamos por la resolución de la sentencia interpretativa que antes indiqué, ahí se establece claramente qué es lo que ocurre tanto con el presidente, ¿no es cierto?, con la vicepresidenta y con los asambleístas que obviamente pasaron por un proceso de muerte cruzada, ¿no? Entonces ahí no se dice solamente al presidente o vicepresidenta, ¿no? Ahí se habla en verdad de todos los funcionarios, ¿no? Y ahí es cuando la Corte Constitucional da un alcance al término reelección.
Y entonces cuando la Corte Constitucional ahí dice que no es una reelección, sino que es simplemente una designación para cumplir los periodos temporales que quedaron pendientes, entonces ya está muy claro a qué se refiere el término reelección, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, claro, esta misma sentencia interpretativa alcanza no solamente al presidente o al vicepresidente, sino también a los asambleístas, ¿no? De ahí que por un principio de igualdad, obviamente que tiene que verificarse en estos procesos electorales, también debe alcanzar a los asambleístas. Doctor Mayorga, y también algo que quería consultarle, si no se resuelve la situación de la vicepresidenta Verónica Abad, ¿cómo quedaría también este tema de la vicepresidencia? Porque hay una vicepresidenta encargada, pero es decir, hasta que venga el nuevo presidente electo en las elecciones de 2025, ¿como país podemos terminar con una vicepresidenta encargada? ¿O cómo sería este tema? Bueno, mire, a mi juicio es un procedimiento de suspensión de la vicepresidenta que no es legal y mucho menos es legítimo, ¿no? Me parece que ahí extendieron los conceptos por más allá de la lógica y del entendimiento correcto, ¿no? Entonces, a mi juicio, el procedimiento instaurado en contra de la vicepresidenta, obviamente que es injusto y arbitrario, ¿no? Porque tenemos unos marcos de contención jurídico muy claros y muy expresos en la Constitución de la República, de manera que, además, el debido procedimiento administrativo que se aplica en estas circunstancias, a mi juicio, no ha sido debidamente respetado. Más sin embargo, obviamente ahorita tenemos una suspensión de la vicepresidenta por 150 días. Esto obviamente ha obligado a la actuación de la señora vicepresidenta dentro del marco jurídico y obviamente esto no va a tener un efecto material inmediato de ninguna manera, ¿no? Pero se va a retardar la resolución del caso de la señora presidenta y mientras esto ocurra, obviamente ya habrá superado las elecciones, ¿no? Es decir, en pocas palabras, creo yo, ¿no es cierto? Es mi criterio, que se habrá consagrado una ilegalidad en contra de la vicepresidenta porque el marco constitucional es muy claro, ¿no? Cuáles son las causales para prescindir o para separar de su cargo a la vicepresidenta están muy expresamente definidas ahí, ¿no? Y al no haberse respetado este procedimiento, obviamente se ha incurrido en exceso de poder, se ha violado el debido proceso y normas muy básicas y elementales que regulan la actuación administrativa de funcionarios como el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto?, en donde debían pregonar una aplicación directa e inmediata de las disposiciones constitucionales. Recuérdese, por otra parte, que ellos son garantes, ¿no es cierto?, de los derechos de los ciudadanos y, por supuesto, también que de los derechos de la vicepresidenta, ¿no? Pero bajo las circunstancias actuales en las que estamos, no le quepa la menor duda que este procedimiento ilegítimo seguirá avanzando, ¿no es cierto?, para cuando tengamos una respuesta clara, esto ya habremos tenido un nuevo presidente y una nueva vicepresidenta y de pronto la respuesta jurídica que se dé para entonces será simplemente una reparación por los daños y perjuicios que se ha causado a la actual vicepresidenta. Doctor Mayorga, y ya en la parte final para ir culminando la entrevista también consultarle, en caso de que sí se resuelva la situación de la vicepresidenta Verónica Abad y ya esté fuera del escenario esta suspensión de 150 días, ella, ¿qué decisiones podría tomar si asume pues la presidencia? Podría en este caso eliminar algunos decretos que ha emitido el presidente Daniel Noboa, los estados de excepción, ya brevemente que nos explique también, por favor. Bueno, la vicepresidenta, ¿no es cierto? Suponiendo el hipotético de que ella pudiera asumir sus funciones durante este trasuntar de la campaña electoral, pues tiene unas funciones muy claras, que es en primer lugar respetar el ordenamiento jurídico, ¿no? O sea, no es que pueda utilizar la vicepresidencia para hacer cualquier cosa que la señora quisiera, ¿no? Porque hay una contención al poder jurídico que ella eventualmente pudiera tener, ¿no? De manera que no es posible hacer tantas cosas como ella quisiera. El marco jurídico de su actuación está expresamente regulado en la Constitución, de manera que esto no puede pasar por un ejercicio arbitrario de la función pública. Entonces, en esto hay que estar muy concreto también, porque si no, cualquier autoridad pudiera hacer lo que quisiera en el ejercicio del puesto y esto no es posible. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo y por su análisis. Gracias por acompañarnos en los medios comunitarios de Corape. Muchas gracias, señorita periodista. Muchas gracias a los radioescuchas también. Un abrazo, amigos y amigas. Nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de la red informativa que hacemos los medios comunitarios.